Hola hermanos, nuevamente. Ustedes probablemente ya están en otro día, ya están en otro momento, hasta se cambiaron la ropa, todo, pero pues yo estoy igual que ayer, porque grabé el video en el mismo día y en la misma hora. Entonces, pues venga, bienvenidos. Entonces, ayer hablamos un poco, una breve introducción de lo que más o menos yo esperaba que surgiera dentro de nosotros al conocer la Sagrada Escritura, al conocer el proceso de escritura, ¿no? Un proceso bellísimo, fantástico, desde la inspiración de Dios hasta que llega a nuestros días este texto. Y en fin, otros deseos que yo tengo para ustedes, que les expresé ayer. Y en el día de hoy, y también hablamos del surgimiento de la Escritura. En el día de hoy, rápidamente y brevemente, tendré que hablar de cada una de las cosas, o si no me alargo mucho, y son varias cosas que tenemos que entrar en detalle. Hoy voy a mostrarles textos en griego, en hebreo, les voy a mostrar, en fin, les voy a mostrar papiros, manuscritos, códices, muchas cosas y muy bonitas, ¿cierto? Entonces, espero que les guste. Esto a modo de introducción. Entonces, comencemos. Primero, quería hablar, ayer que hablamos del surgimiento de la Escritura, hoy quiero hablar de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? La tradición oral es, pues hace referencia a dos palabras, tradición y oral, que se refiere a todo lo que se habla. Oris es como se dice boca en latín. De ahí vienen palabras como oralidad, oral, etcétera, otras muchísimas palabras. Oralmente, en fin. Oración, orar también. Muchas palabras vienen de ahí. Tradición oral. Tradición oral es aquella experiencia que se pasa de generación en generación contada con la voz. Tradición oral es ese tipo de experiencias. Básicamente, no es solo eso, es mucho más profundo, pero dejémoslo de ese tamaño. Son experiencias fuertes, experiencias que llevan consigo un valor. En el momento en que aconteció, que sucedió algo, que hubo un acontecimiento, en ese momento se generó un valor para una persona o para un pueblo en específico, y ese valor fue contado de generación en generación, de un hijo para otro, de un hijo para otro, del padre para su hijo, del padre para su hijo, hasta hoy. Hasta hoy sucede eso. Un ejemplo de eso, pues no sé, existirán muchas historias que pasen en la vida de tu familia, por ejemplo, que de pronto tú también las hagas. Estilos de, por ejemplo, formas de cocinar un plato. No, es que aquí, no sé, hacemos unas empanadas. ¿Y cómo hacen las empanadas? No, pues en mi casa las hacemos así, así, así. ¿Y quién te enseñó? Mi abuela. ¿Y dónde está escrito eso? Pues en ningún lugar, y no necesita estar escrito. Simplemente mi abuela le enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí y yo te estoy enseñando a ti. ¿Y cómo eso? Pues así. Por ejemplo, yo sé que en Colombia, por ejemplo, pues nos gusta mucho el café, somos cafeteros, pero pues también yo sé que en Uruguay, por ejemplo, en Argentina se toma mate, pero el mate no se toma cada uno con su cosito, me perdonen que yo no sé el nombre, y con su palillito, no sé cómo se dice, y beben, no es individualmente. Casualmente a ellos les gusta reunirse, echar agüita, colocar el mate, que repose, yo no sé cómo es la cosa, y el agua que tienes, tú te la tomas toda y después se la pasas a otro. Y ese otro también la llena de agua, lo prepara igual y se la toma toda hasta que lo acaba. No es solo un sorbito y después le das otro sorbito al otro, hasta que se lo acaba. Y así hasta que completan la ronda y van conversando, van charlando, van tomando mate, van charlando, algunos fuman, otros no, en fin. ¿Y dónde está escrito que es así? ¿Dónde está escrito que tiene que ser así? Si tú te saltas una de esas reglas, los otros te miran raro. Yo te lo digo porque pasa. Pues porque culturalmente es así como se come, se bebe el mate. ¿Y dónde está escrito? En ningún lugar. En ningún lugar. La tradición oral nos lo dice.
La tradición oral nos lo dice. En algún punto de nuestra historia, de la historia de Argentina, de Uruguay, algún fulano, pues yo desconozco quién, de pronto ustedes saben más, pero en algún punto de la historia se creó ese hábito. Y ese hábito se pasa culturalmente de padres a hijos, de padres a hijos. No solo por la boca, sino por el hecho. Se come, se bebe así. El vaso se toma de esta manera. En fin, etcétera, una cosa y otra, tradición oral. Continuemos. Voy a hablar un poco de por qué esta tradición oral es importante. Pues porque en el pueblo de Israel no fue una excepción. El pueblo de Israel transmitió oralmente muchas de las cosas vividas. O sea, el pueblo, existía unos hebreos en Egipto. Y ellos, por creer en Dios, tuvieron una experiencia con Dios llamado Yahvé o Elohim o, en fin, Elí. Y al tener esa experiencia con este Dios, o Adonai, al tener esa experiencia con este Dios, quedaron libres de Egipto. Y ellos pues le atribuyeron, o realmente sucedió como sucedió, digamos que científicamente en nuestro concepto científico de qué fue lo que pasó, pues no lo sabemos. Pero por la fe decimos, pues eso fue lo que pasó. Ellos tuvieron esa experiencia de la liberación de Egipto. Y hubo una persona importantísima llamada Moisés en esa historia de la liberación de Egipto. Entonces, ellos contaron esa historia de generación en generación. De generación en generación gracias a la tradición oral. ¿Me entienden? Y hubo unas ciertas historias que se contaron así, la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob, la historia de José en Egipto. Piensen ustedes, no existía una persona ya escribiendo o grabando con un celular todo lo que estaba diciendo José cuando llegó la familia y allá en Egipto, cuando él se volvió casi que faraón. No existía, lógicamente. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues nada, cuando sucedió el momento, se contaron de unos para los otros y eso creó un valor. Entonces, pasar ese conocimiento de generación en generación crea ese valor. Él crea un valor yo creo en el Dios único, Yahvé o Elohim o Adonai. Yo creo en ese Dios único. Ah, usted también. ¿Y qué fue lo que le pasó a usted? No, pues yo tuve un padre que mis patriarcas que son Abraham, mi abuelo también dice lo mismo, que mis patriarcas son Abraham, pero ellos dicen que la descendencia de ellos, de Jacob, fue esclava en Egipto. No, pues yo también, no, pues venga, más o menos, estoy caricaturizando lo que sucedió, pero más o menos así. Lo que quiero decir es que la tradición oral mantuvo viva esa experiencia, mantuvo súper viva esa experiencia. Después, con el surgimiento de la escritura, pues esa tradición oral comenzó a convertirse en textos escritos. Ahora, listo, llegamos. Entonces, si hacemos más o menos un proceso de cómo es que la Biblia llega a nosotros, vamos a ir marcando algunos pasos. Primer paso, el hecho en sí. Sucedió un hecho. Ellos fueron liberados de Egipto. O Abraham tuvo un hijo por creer en Dios. Obviamente la experiencia con Dios siempre va a estar ahí. Con este Dios único siempre va a estar ahí. Pero entonces primero ese hecho, después relatos al respecto de ese hecho. Ese es el segundo paso. Entonces se empieza a contar lo que sucedió. Relatos al respecto de ese hecho. Primera cosa, el hecho en sí. Segundo, relatos al respecto de ese hecho. Tercero, con el surgimiento de la escritura, muchos siglos después de que sucedió el hecho. Tercero, los relatos se escriben. Y aquí me voy a detener un poquito. Los relatos se escriben. Y ahí voy a mostrarles rápidamente en qué materiales esos relatos se escriben. Primero, utensilios de barro, de cerámica, como el que están viendo. Muy bonito, ¿no? Esto es impresionante. Segundo, piel de cuero, o sea, el cuero
de animales. Ahí les estoy mostrando un animal, pero pues ahí ya está la piel. Tercero, en plantas. Ahí les estoy mostrando el papiro y aquí ya el papel. Cuarto, en piedra o paredes. Ahí les estoy mostrando piedras con textos y paredes con textos. Y quinto no. Quinto iba a decir el establecimiento del texto, pero creo que esto ya es más una segunda parte. Entonces, les hablé del hecho en sí, primer paso, el hecho en sí, o sea, lo que sucedió. Sucedió alguna cosa en relación a la fe en Dios, o sea, una actuación poderosa de Dios. El segundo hecho es el relato al respecto de esa actuación poderosa de Dios. Y el tercero, esos relatos se escriben. Ese proceso lleva muchos años, muchos. Algunas veces más, algunas veces menos. Pero el caso es que lleva años, ¿cierto? Por ejemplo, dicen que el relato en sí, el hecho en sí de la historia de Abraham fue 1800 años antes de Cristo, más o menos. Puedo estar equivocándome en algunos datos, pero más o menos, o sea, más de 1000 años antes de Cristo. Dicen que la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud, del pueblo de Israel de la esclavitud, fue más o menos 1200 años o 1300 años antes de Cristo. ¿Y en qué momento se escribieron esos hechos? Dicen los especialistas que fue muchísimo más reciente. Fue entre el siglo VI y el siglo VI y VIII antes de Cristo. O sea, pasaron casi 100 años antes de que esos hechos que sucedieron, que fueron relatados a lo largo del tiempo, fueran escritos como tal. Bueno, eso. Un cuarto paso en el proceso de cómo la Biblia llega hasta nosotros. El cuarto paso es, los escritos se empiezan a agrupar en un solo texto. Entonces ahí ya tenemos el surgimiento de personas que están en ese medio, ya saben leer y escribir, no todos, pero algunas personas, probablemente eran poquísimas personas las que sabían leer y escribir, probablemente ellos vivían muy cerca al rey o al emperador que existiera, y muy probablemente muchos de ellos eran sacerdotes. O sea, para ser escritor y para transmitir el texto, se necesita tener una libertad, entre comillas, económica. Y pues cuando la persona tiene esa libertad económica, o sea, otros lo mantienen en esos términos así un poco crudos, la persona puede dedicarse entonces a estos trabajos. Obviamente existen otras teorías al respecto de eso, pero lo más sensato de pensar es exactamente esos sacerdotes que tenían asegurado su futuro, o hijos de reyes, o maestros, profesores, y que daban clase a los hijos de los reyes, de los emperadores. Entonces ellos pues ya tenían sustentado su vida, ¿no? Asegurada su vida, y entonces podían dedicarse a estos oficios. Eran caros estos oficios. Entonces esos relatos, esos escritos empiezan a agruparse en un solo texto. Y en ese contexto litúrgico ya van teniendo esos textos mucha importancia. Claro, no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, quien sabía leer y escribir ya tenía mucha más desenvoltura, ya era mucho más, en fin, podía pasar el conocimiento a los otros de una manera más dogmática, digámoslo así. Entonces esos textos van siendo leídos en la liturgia y en el plano educativo para enseñar la lengua, sobre todo la lengua escrita. Entonces se utilizan esos textos, pasajes de esos textos. Cuarto, como el texto ya es importante para una comunidad de creyentes, entonces, cuarto, quinto, no sé, como el texto ya es importante para una comunidad de creyentes, el texto va pasándose de generación en generación. Entonces vean aquí que la tradición oral ayudó hasta que el texto se escribió. Ella continuó, la tradición oral continuó hasta nuestros días. Pero ya con el texto establecido, la tradición oral
como que no es tan importante, ¿cierto? Porque el texto ya está y el texto como que dura más que la voz. Entonces por eso el texto cobra más importancia. Entonces muchas cosas que se olvidan, incluso por la tradición oral, pues el texto ya las va diciendo. Séptimo, se inicia un trabajo científico, o sea, ese texto se empieza a copiar como tal, el texto como tal se empieza a copiar y se empieza a propagar. Se empieza a copiar y se pasa de una comunidad, de un local al otro. Por ejemplo, en Israel copian un texto y ese texto lo leen litúrgicamente durante varios años y entonces otra comunidad que se establece en otra ciudad que no es Jerusalén quiere tener acceso a ese mismo texto, entonces mandan a copiarlo. Entonces manda una persona, la instruyen en las letras y la persona pues copia con mucha delicadeza ese texto. Se comienza ese trabajo de copiar los textos y digamos que la copiada del texto ya se propaga muchísimo. Otro paso, después de muchos años, de muchísimos años, aquí ya voy a dar un salto así enorme en años, cuando el texto ya se propaga de comunidades en comunidades, el siguiente paso es, y eso sobre todo ya en nuestras épocas ya científicas, ¿cómo es que tú sabes cuál es el texto original? Si hay tantas copias y copias y copias, ¿cómo es que sabemos cuál es el texto original? Entonces ahí es que nacen, muchos años después, nacen los filólogos. Existen filólogos modernos del siglo XVIII para aquí, pero también existen filólogos de la Edad Antigua y ellos intentaron recopilar esos textos. Entonces ellos descubrieron que existían muchos textos, en portugués se dice espalhados, repartidos por muchas partes esos textos. Entonces pues iban a una ciudad y miraban el texto, y iban a otra y miraban el mismo texto, descubrían que los textos decían cosas diferentes. Entonces imagínense la locura. Uno de esos filólogos antiguos pues empieza a viajar, digamos que por 5 ciudades, y descubre que en esas 5 ciudades existe el mismo texto, supongamos del Génesis, y se encuentra que en muchos de esos textos hay muchas diferencias, de palabras pequeñas, pero también de segmentos grandes, de capítulos que no aparecen, que no existen. En fin, la persona dice, bueno, ¿y cuál será el texto original? Pues no sabemos, es imposible saber. Entonces, ¿qué hacer? Pues copiar lo que más se parece entre todos los textos, eso será el texto original. Y entonces se produce una segunda etapa, que es el texto, no es el texto original, pero sí lo que sería para ellos lo más cercano a un texto original. Eso fue en Alejandría y estoy hablando de filólogos antiguos. Ya en la filología moderna, en el siglo XVIII, se hace exactamente lo mismo. El problema es que existen muchas más copias todavía, porque pues, el texto continúa a reproducirse. El texto se reprodució y pues existen muchas más copias, muchísimas. Y entonces el filólogo moderno, ¿qué tiene que hacer? Ir a todos los lugares en donde existen esas copias y juntarlas. Porque inclusive aquel trabajo de aquel filólogo de la Edad Antigua, existe el texto como tal, y la persona puede ir a tal museo y encontrar el texto, pero pues descubre que ese es solo un trabajo y ese no es el original. Entonces, el filólogo moderno, ¿qué tiene que hacer? Juntar todos los existentes. Obviamente que existe un método para eso, no es así tan chévere y tan alegre como les estoy diciendo. Es el trabajo de muchas personas aportando a la misma causa, digámoslo así. Y entonces ellos juntan todos los manuscritos que existen en todos los museos del mundo que se conocen, porque existen otros que no se conocen, que están perdidos o que se perdieron y nunca se encontrarán. Pero todos los que se conocen, entonces se juntan los mejores especialistas del mundo y hacen una barrida de todos esos textos, que es un trabajo gigante. Imagínate que supongamos solo de la primera página del Génesis, supongamos que existan 500 textos diferentes, en 500 museos diferentes del mundo. La persona tiene que ir a esos 500, tomarle una fotico
o transcribir en su papel lo que dice el texto como tal, con las palabras que dice, y entonces juntar todas las 500 versiones y decir, probablemente con un método científico, que no cabe aquí decir, pero con un método científico dicen, probablemente el texto original decía esto. Y entonces publica el texto original de la primera página de Génesis. Obviamente ellos no lo hacen por páginas, ellos lo hacen como un conjunto. Y obviamente no es solo una persona ni un grupo de 5 personas, son muchos filólogos. Como resultado de eso, y eso que estoy hablando de los textos originales, no estoy hablando del texto en portugués. Como resultado de esto tenemos una Biblia como esta. Greek English New Testament. Claro que aquí dice griego-inglés, yo prefiero la que es solo griego. Esta versión ya presenta un texto griego en esta página. Aquí. ¿Dónde está? Ya presenta un texto griego en esta página y un texto en inglés en esta página. Pero hay Biblias en donde está todo en griego. Ya acabó. El Antiguo Testamento, muchas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo, muchas otras partes en hebreo y muchas otras partes en griego. Yo les voy a presentar aquí el texto griego del Antiguo Testamento, que es este aquí. Este es el trabajo moderno de los filólogos, el griego. Todo está en griego. No, no se puede ver nada, ¿no? O el foco. No, todo está en griego. Todo. Aquí dice Génesis. Voy a mostrarles aquí Reyes. No. Basileón. Ay, Basileón y Basílica. Exactamente. Otros. Salmoi, aquí los salmos. Ahora mira qué bonito. Todo está en griego. Pero esta versión en griego ya es una traducción de la versión hebraica, porque el texto antiguo se escribió en hebreo. Los propios hebreos, cuando ya hablaban griego y casi no hablaban hebreo, ellos dijeron, traduzcámosla al griego antes de que mis hijos no puedan leerlo más en hebreo, porque no están aprendiendo hebreo. Entonces traduzcámosla al griego. Y esta versión, obviamente versión moderna, es el mismo trabajo filológico de personas yendo alrededor del mundo intentando establecer el texto como tal, el texto más antiguo posible, el más original posible. O sea, no se conoce con 100% de certeza ningún texto antiguo. No estoy hablando solo de la Biblia, estoy hablando de literatura antigua, estoy hablando de textos como la Odisea, la Ilíada, de textos como los diálogos de Platón, en fin. Y esto es aquí, o sea, la versión original no se conoce, no existe, es imposible que exista. Porque el texto más antiguo que se conoce, por ejemplo, el Nuevo Testamento, que yo estoy hablando de 2000 años antes, el texto más antiguo del Nuevo Testamento es un pedazo de papiro que les estoy mostrando en este instante. Ese pedazo de papiro usted puede ir ahora, coger un avión, tomar un avión e irse a Inglaterra, a Europa, y entrar en esta biblioteca y verlo. Pero ese es el texto más antiguo que existe, solo esa partecita, que es una partecita de Juan. Escrita, y esa no fue escrita por Juan, esa partecita. Esa partecita fue escrita por otra persona en ese trabajo de copia que yo les estoy diciendo, que el texto se copiaba y se pasaba de una ciudad para otra. Ese es el texto más antiguo que existe. Esto que están viendo aquí es el trabajo de lo que sería, según los filólogos, no filósofos, filólogos, según los filólogos, los especialistas en textos antiguos, según los filólogos, esto es lo que decía el texto original. Según ellos, esto es lo que decía, este es el resultado de la Biblia en griego, de lo que sería original, o por lo menos de la traducción. Y esto que les estoy mostrando aquí, la página,
es lo que sería el texto en hebreo, el original. Pero volvamos al inicio, eso es solo una interpretación y es un trabajo científico de filólogos. O sea, es lo que sería, no lo que es lo que sería, lo que puede la ciencia moderna decir de lo que es el texto original. ¿Cuál es el último paso? Que ya ahí entramos en la filología moderna. El último paso, ¿cuál es? La traducción de este texto, que sería el original, a este texto que leemos hoy en día en nuestras casas. ¿Están viendo? O sea, y voy a hacer el recorrido así rápidamente. Un pueblo tuvo una experiencia impresionante que marcó sus vidas para siempre con Dios. Llámese Yahvé, llámese Elohim o llámese Adonai. O llámese de otra forma, ¿cierto? Pero principalmente de esas tres formas. Yahvé, Elohim, Adonai. Se tuvo la experiencia con ese Dios. Esa experiencia fue pasada oralmente de generación en generación durante muchísimos siglos. Y se vivió de esa experiencia. Esa experiencia marcó la historia de un pueblo. Muchos siglos después, casi mil años después, esa tradición oral fue escrita, se escribió, y ahí comenzó todo el proceso de escrita de esa tradición oral. Y después esos escritos se copiaron y se mandaron de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. Y después esos escritos se copiaron, se reproducieron unos a otros en muchos. Y pues se leían en las iglesias, se leía cuando con el nacimiento del cristianismo pasó lo mismo, se leían en las sinagogas, en los judíos, y en nuestras iglesias, en los católicos, y se leían, como dice San Pablo, estos escritos que yo te estoy colocando, haz que se lean en las iglesias. Ahí les estoy poniendo la citación, haz que se lean en las iglesias. Y ellos hacían eso, entonces llevaban el texto de una iglesia para otro, y como tenían que llevarlo a otra iglesia, entonces antes de llevarlo a la otra iglesia lo copiaban, que no era nada barato, era caro, pero pues hacían ese trabajo, lo copiaban en un papel o en una hoja o en lo que ya les mostré, o en pergamino. Y así se pasó de generación en generación el texto leído, pero pues son textos antiguos. Ahora, ¿cuál es el texto más completo? El texto más completo que nos llega hasta hoy en día, porque hay algunos textos por ahí dispersos en el mundo, pero ¿cuál es el texto más completo de la Biblia toda, del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el texto más completo que se encuentra hoy? Usted puede ir a la Biblioteca Vaticano y va a encontrar un códex que yo le estoy mostrando en este instante. Y usted en ese códex va a encontrar en griego toda la Septuaginta, que es la traducción del hebreo para el latín, y va a encontrar también el códex, en ese códex va a encontrar también el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, en griego también. En el Codex Vaticano. ¿De qué año es el Codex Vaticano? Del siglo IV. Del siglo IV o V, más o menos, dicen los especialistas. También está el Codex Sinaítico, que también les estoy mostrando. Este Codex Sinaítico se encontró pues en el monte Sinaí, y él también es de los más importantes y más antiguos que existen. Esteban, pero eso está en griego y en hebreo. ¿Cuál es el texto más antiguo? El texto más completo y antiguo que se conoce es el Codex Alepo.
que es un texto del siglo XV después de Cristo, en hebreo. El texto completo, estoy hablando de textos completos, porque incompletos hay partes más antiguas, pero el texto completo son estos. Tú puedes tomar un avión y visitar un museo, el Museo de París o el Museo de la Biblioteca Nacional de París, o puedes visitar el Museo Vaticano en Roma o muchísimos otros museos y encontrarte con todos estos manuscritos, que esto es fantástico, espectacular. ¿Cierto? Entonces, pues esto a modo así súper general, ya se me pasaron los minutos. Entonces, bueno, es un trabajo gigantesco, gigantesco. Y mira lo que te estoy diciendo, solo el último paso, que no se dio sino hace unos máximo 400 años antes. Hace 400 años, más o menos, se comenzó a conocer los textos en nuestras lenguas. Entonces, es el último paso. De pronto me estoy equivocando en las fechas, pero es el último paso. O sea, en estos 3000 años, desde que se empezaron, desde que sucedieron los hechos en Egipto, con Abraham, los profetas, desde ese momento hasta hoy han pasado muchísimos años, y desde ese momento que sucedió eso, hasta hoy, yo te digo con toda la sinceridad del mundo, lo más fácil es que no se hubiera transmitido nada, o muy poco. Pero como la Biblia no es solo trabajo de hombres, y es trabajo divino, Dios, junto con las circunstancias históricas de los tiempos, de las personas, se valió de todo eso para que el texto llegara hasta hoy, hasta nuestros días. Casi de la misma forma que fue escrito. Dime si esto no es maravilloso y fantástico. Para mí resulta espectacular, y espero que para ti comience a resultar súper interesante todo esto. Ojalá este curso muy breve les haya servido para hacer solo una introducción a lo que puede ser toda una vida de aventura, sumergido completamente en las aguas de la Sagrada Escritura. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, decir lo siguiente: es una historia fantástica. Yo repito la idea, lo más fácil es que no llegara hasta nosotros tanta riqueza. Es lo más fácil, como ha sucedido con tantos textos. Por ejemplo, cuando se recopilaron muchísimos textos antiguos en la biblioteca de Alejandría, y esa biblioteca fue quemada por una invasión, no sé si por una invasión. Se quemaron muchos textos de astronomía griegos y no existen, hoy en día no existen. Algunos de ellos se sabe que existen por otros autores que citaron esos textos, pero el texto como tal no existe. Pues lo más fácil, hermanos, es que este texto no hubiera existido. Pero no porque no quisieran, sino porque es difícil, era difícil saber leer y escribir. Era difícil transmitir el texto, saber copiar el texto y copiarlo bonito. Y ya teniendo el texto en las manos, ¿cuántas veces tú no anotas alguna cosa y se te pierde? No la guardas y se te pierde. Lo guardaste en un lugar y no sabes si la guardaste en el otro cajón o en la sala o en el computador. No sabes dónde lo guardaste. Nos pasa eso diariamente. Con la Sagrada Escritura, pues obviamente hubo un celo impresionante por parte de las personas. Las personas que la transmitieron amaban lo que hacían, amaban a Jesucristo, amaban a la iglesia, la tradición de la iglesia, y querían transmitir estos textos. Por amor, lo cultivaron. Bueno, no solo por amor, muchos por contratación, que se les pagaba para copiar un texto, se les pagaba. Imagínate tú, si yo te pongo a copiar un texto, ¿será que tú no te equivocas en alguna línea, en alguna letra? Imagínate todos los errores que no existen en todos los manuscritos que existen en el mundo. En fin,
De aquí se pueden sacar muchas otras conclusiones, muchísimas otras conclusiones, pero espero que les haya gustado, espero que les haya dado una visión diferente, pero espero que les haya gustado, espero que valoricen más la Sagrada Escritura, valoricen más el texto que tienen en las manos, que es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Que Dios los bendiga. Con todo mi corazón les deseo abertura para con la Sagrada Escritura y cada vez más amor, porque en la medida que amemos la Sagrada Escritura, amaremos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Shalom.